Hola amigos del canal Guanevisión, bienvenidos a nuestro programa Salud y Vida. Hablaremos hoy de cómo manejar una higiene oral en pacientes discapacitados. Entonces las personas discapacitadas a veces generan un tipo de problema con el momento del cepillado, con los hábitos de higiene. De pronto algunos no tienen la movilidad, algunos tienen cuadraplegia, algunos son inválidos, minusválidos, con síndromes de Down, en fin. Hay muchos pacientes que necesitan ayuda y la colaboración de los demás. Entonces, los familiares son los más indicados para hacer este tipo de ayuda. ¿Cómo podemos ayudarlos y prevenir que estos pacientes sufran de dolores dentales más adelante y a futuro? La higiene oral debería hacerse mínimo 3 o 4 veces al día en este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces el comportamiento de ellos es un poquito negativo o a veces ellos se vuelven un poco agresivos. Entonces hay que tratar de ayudarlos y de relacionarlos con la persona con la que ellos más afinidad tienen. Entonces la mamá o el papá o la esposa o el esposo pueden ayudarnos y encaminar un poco más la salud oral en estos pacientes. Si el paciente tiene síndrome de Down, a veces es mucho más fácil el tema de la salud oral, porque con ellos uno puede jugar y ellos tienen simpatía y se entienden fácilmente el tema del cepillado. Entonces con ellos uno puede jugar desde muy pequeños hasta la edad adulta y crearles ese tipo de hábitos higiénicos. Inclusive en las consultas odontológicas es mucho más fácil tratar a un paciente con síndrome de Down que con otro tipo de síndrome. Aunque en estos pacientes también se observa que son demasiado agresivos en algunas ocasiones. Entonces si son demasiado imponentes, hay algunos que son muy mal geniados. Entonces hay que saberles manejar y hay que tener en cuenta el grado psicológico de afectación o el grado psicomotor que está afectándose. En los pacientes que tienen cuadraplegia o pacientes que sufren, por ejemplo, de Parkinson, sobre todo los adultos mayores, está indicado que usen el cepillo eléctrico. El cepillo eléctrico no es para el paciente que es perezoso y que le da pereza mover el cepillo. El cepillo eléctrico está diseñado para pacientes que realmente lo necesitan, y estos son los pacientes que tienen discapacidad. El tipo de crema, podemos usar un tipo de crema muy convencional, muy sencillo. Podemos manejar el uso de la seda dental y el enjuague bucal como complemento de este hábito higiénico. Sin embargo, el paciente debe tener en cuenta que ellos normalmente dicen, los pacientes que tienen síndrome de Down, ellos están en constante diciendo que les duele, que les sangra, y hay que revisar. Durante todos los programas que hemos hecho, pues hemos visto muchos temas y ya pues casi que los televidentes en las casas pueden saber qué tipo y diagnosticar algunas cositas, y lo que no sepan pues acudir a un odontólogo, a su amigo, el odontólogo que lleva el caso. Sin embargo, en estos pacientes pues es algunas veces un poco más difícil que ellos tengan esa colaboración. Entonces lo que les digo, tener mucha paciencia, utilizar instrumentos como el cepillo dental eléctrico, que es súper importante en estos tipos de pacientes. Utilizar para pacientes que tengan síndrome de Down enjuagues bucales y que pigmenten la placa bacteriana, entonces como unos tipos de reveladores de placa. Entonces el diente se va a pigmentar de una cierta coloración, a veces azul, a veces rojiza, y jugar con ellos hasta que ellos sean capaces de retirarse todo ese color. Normalmente estos agentes reveladores de placa lo que hacen es revelar donde hay más puntos de comida y donde se está empaquetando más la comida. Entonces cuando ellos se ven la boca muy roja, uno les dice cepíllese hasta que la boca les quede totalmente limpia y todo ese colorante se elimine. Entonces eso puede ser una manera de jugar con ellos y aprender a manejar el hábito higiénico. Otra manera puede ser mirando televisión. Entonces mirando televisión se les pone algún tipo de caricatura en donde les enseñen un poco más a manipular el cepillo. Ellos pueden empezar a entender. Y los pacientes que tienen cuadraplegia, que de pronto es un poco más difícil traerlos a un consultorio odontológico por la movilidad, y porque muchos consultorios odontológicos no tienen el acceso a una silla de ruedas, el espacio como tal. Entonces es un poco más difícil de tratarlos. Sin embargo, Alexander Ardila Odontología Estética cuenta con una sala, con una entrada independiente para pacientes discapacitados. Entonces podemos atenderlos y hacer mucho más fácil la consulta. Entran directamente al consultorio, obviamente deben venir acompañados de su acudiente o de la persona o el familiar que esté encargado de manipular pues este tipo de personas o este tipo de pacientes. La recomendación para que nunca dejen de asistir a una consulta odontológica, para que este tipo de pacientes pueda recibir un tratamiento odontológico, es buscar
las sedes y los consultorios indicados y el profesional indicado. Y muchas veces ustedes también no simplemente darles de comer y bañarlos, pero también hacerles la higiene en la boca, porque muchas veces estos pacientes también tienden a tener caries dental, enfermedad periodontal. Quizá los hábitos de ellos ya no vuelven a ser los mismos, pero nosotros podemos ayudar y podemos corregir ciertas maneras y prevenir pues enfermedades y focos infecciosos en esos pacientes. Tú sabes que en este tipo de pacientes muchas veces se complica absolutamente todo, entonces podemos contribuir un poco a que ellos empiecen a cepillarse de una forma indicada. Bueno amigos, si tienen algún paciente o algún familiar en casa que tiene problemas de discapacidad, pueden acudir a la calle Octava número 552 del Centro de Piedecuesta o solicitar una cita al 310-619-3064 o al 655-4091. Muchas gracias.